Ya bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, que voy a compartir pantalla primero, que la sesión de hoy es sobre los seres vivos y los niveles de organización, ¿no? Que justamente creo que hoy tuvieron su clase, que fue sobre la misma, la sesión uno. Si no me equivoco, creo que fue hoy, no sé. Sí, fue hoy, ¿no? Bueno, la sesión uno habla sobre dos tipos de teorías, ¿no? La teoría sobre cómo se originó la vida y sobre las teorías de cómo fue que evolucionó la vida a lo que somos hoy en día, ¿no? Mm, Voy a poner puntero láser. Bueno, la primera teoría del origen de la vida, tenemos la teoría del creacionismo. Aparte de esas, tenemos tres más, una es del origen espontáneo, otro es de la panspermia y el último es del origen químico, ¿no? En la primera tenemos la teoría del creacionismo, que siempre que vean creacionismo, relaciónenlo con la Biblia. Porque más que todo esta teoría se basa en la Biblia, que son los textos antiguos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la teoría del creacionismo es a partir de un origen divino, o sea, de una fuerza sobrenatural. Es decir, de que una fuerza sobrenatural hizo que todo lo que esté hoy en día está ahí, ¿no? Por ejemplo, las primeras lecturas de la Biblia, que son Génesis, nos dice que Dios creó a Adán y Eva y a los animales, ¿no? Después tenemos que la teoría del creacionismo nos dice que es un origen independiente, es decir, que cada especie se creó independientemente a la otra, ¿no? Que no tienen relación entre sí. Y esta también nos dice algo importante, que es el inmovilismo. El inmovilismo nos dice de que no existe la evolución, es decir, que los seres se crearon tal como están, es decir, que esta teoría no puede decir de que nosotros venimos de los Homo sapiens. Esta teoría nos dice que nosotros fuimos creados como estamos hoy en día, ¿no? Decir, no admite la evolución. Este es un término importante que puede ser que venga, que es inmovilismo, que lo tienen que tener en cuenta, que es, por ejemplo, siempre que escucho inmovilismo, ya lo relacionan con creacionismo. Y también esta teoría es bastante ignorada por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque no se pueden probar sus bases. Es decir, ¿tú cómo puedes probar de que Dios nos creó? O sea, tú no puedes ir al cielo y preguntarle a Dios si nos creó o no, ¿no? O sea, no puede, no tiene cómo probar esta teoría. Entonces, esta teoría, creacionismo, siempre, por ejemplo, si te preguntan en el examen creacionismo, o sea, pueden relacionarlo a la Biblia y por ahí sacan casi todas sus, como por así decirlo, sus propuestas, ¿no? Origen divino, origen independiente, no depende de evolución. Es una teoría bastante sencilla. Después tenemos la teoría de la generación espontánea, que nos dice que los seres vivos o los organismos son creados a partir de materia inerte, sin necesidad de un evento previo. Y tenemos bastantes experimentos que se hicieron y bastantes químicos que probaron, apoyaron o refutaron estas teorías. El primero en refutarla fue Francesco Redi, que Francesco Redi no abarca mucho en la teoría. Después tenemos otros dos más, que fue como uno que se apoyó del otro, que uno fue John Needham, que este apoyó a la teoría del creacionismo. O sea, este como que su experimento apoyó a la teoría, ¿no? Primero, él calentó un caldo, o sea, un frasquito, lo calentó y el frasco lo dejó abierto, como dice acá, y cuando uno calienta o hierve un caldo, sí o no, que esteriliza todas las bacterias, o sea, como que se pierde todo tipo de vida. Pero después de que se reposó el caldo un momento, vio que se creció, o sea, que creció unos microorganismos. Y en estos momentos, o sea, creció más la teoría de la generación espontánea, pero vino otro químico que fue la que tumbó un poco más esta teoría, que fue Lázaro Spallanzani, que al contrario, no apoyó la teoría. ¿Qué hizo este experimento? Igualmente calentó el caldo, pero el frasco lo selló cuando lo calentó. O sea, si tú calientas el caldo, hierves el caldo, va a esterilizar todas las bacterias. Y cuando el frasco estuvo sellado, después de un tiempo no creció ningún microorganismo. Y ahí se preguntaron de por qué no creció. Si básicamente hizo lo mismo, pero la diferencia fue que selló el frasco.
Entonces ahí se fue como que intuyendo de que esta teoría tenía sus fallas, tenía sus carencias. Y cabe aclarar que John Inman agregó un término que es fuerza vital. O sea, decía que dentro del caldo había una fuerza vital que hacía que se creen estos microorganismos dentro del caldo, ¿no? Eh, y después tenemos que ya en la teoría de Lázaro Spallanzani hubieron muchos más que fueron refutándola, ¿no? Como el más conocido, que fue el experimento de Louis Pasteur, que este ya fue como que la desterrada definitiva. Louis Pasteur fue... esta pregunta viene bastante manco, ¿ah? O sea, ¿quién fue el que desterró definitivamente eh, la teoría de la generación espontánea? Este fue Louis Pasteur, mediante una matraz de cabeza de cisne. Es decir, este frasquito de acá, que tiene como que una cabeza en S, que se llama cabeza de cisne, lo que hace es que debido a la gravedad no deja que pasen todos los microorganismos. O sea, solo pasa, por así decirlo, el aire, pero no pasa microorganismos. Acá no está tapada como para decir que no pasa nada, ¿no? Entonces hizo lo mismo, ¿no? Puso un caldo, eh, puso un caldo, lo puso a hervir y se vio que no había crecido nada. No había crecido nada, ¿no? Cuando el frasco estaba vertical no había crecido nada, pero después se inclinó el caldo, o sea, el caldo, o sea, si desde acá está un poquito marroncito acá, el caldo ya tocó a los microorganismos que estaban guardados acá, porque acá el polvo y los microbios se retienen debido a la gravedad, que no pueden pasar. Entonces, cuando el caldo toca a los microorganismos y el caldo es una sustancia rica en nutrientes, ya todos los microorganismos se reproducieron, se duplicaron. Y las bacterias tienen esa cualidad de cuando están en una sustancia rica en nutrientes se pueden reproducir o se pueden duplicar en cantidad, ¿no? Y entonces ahí se vio que el caldo ya estaba contaminado. Pero esto no explicó todavía cómo se originó la vida, únicamente nos dijo cómo se transmitía o cómo se reproducía, ¿no? Entonces, después tenemos la tercera, que es la panspermia. La panspermia fue planteada por Johann August Arrhenius. Lo único importante que se aprendan ese nombre es Arrhenius. Ah, y cabe aclarar que no es importante que se aprendan las fechas, porque hay bastantes... En la serie aparece bastante, por ejemplo, 1920, 1952. Es casi imposible que les pregunten una fecha. He visto miles de bancos y en ni uno he visto fechas, así que no pierdan tiempo aprendiendo fechas. Bueno, tenemos acá la teoría de la panspermia, que básicamente nos dice que la vida se dio en la Tierra debido a que un meteorito cayó en la Tierra y por medio de esporas que llegó en el meteorito, así fue como se creó la vida. Pero esto no explica nada, porque únicamente traslada la vida de un sistema solar a otro sistema solar, o sea, no tiene nada que ver con el origen de la vida, ¿no? Es por eso que esta teoría fue bastante rechazada. Esta teoría es bastante fácil y corta. Siempre que meteorito, ya relacionarlo con panspermia, ¿no? Entonces tenemos que fue planteada por August Arrhenius, la vida se habría propagado por meteoritos, por medio de esporas de microorganismos, ¿no? Y como dije, no resuelve el origen de la vida, solo la traslada. O sea, por eso no fue aceptada esta. Y por último tenemos el teoría del origen químico, que es la más aceptada de las cuatro, ya que o sea, todo lo pone en la Tierra y nos explica cómo a partir de evoluciones químicas y fenómenos físicos fue que se fue dando la vida como es hoy en día, ¿no? Esta fue expuesta por Alexander Oparin y Haldane. Es medio importante que lo sepan también esos dos nombres. Mediante moléculas orgánicas simples se formaron, o sea, moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas presentes en la Tierra primitiva. Tierra primitiva quiere decir como que el primer entorno en el cual estuvo la Tierra. Las condiciones en esta Tierra no eran las mismas de la que eran hoy en día, cabe aclarar, ¿no? Porque por acá hacía demasiado calor. La vida como, o sea, por ejemplo, si tú como ser vas ahí, o sea, no podrías vivir por las temperaturas y demás, ¿no? Bueno, acá nos dice que mediante los desechos que bota el volcán, el- también el CO2, el dióxido de carbono, el metano, el CH4, todo esto hace reacción
con los rayos ultravioleta, por los rayos por los rayos, ¿cómo se dice? Esos rayos, ¿no? O sea, todo hace reacción. Entonces forma vapor de agua. El vapor de agua va a formar el H2O líquido, que es vapor de agua líquido. Y esto en un medio acuoso, que es el mar de ese momento, el mar primitivo se llama, todo acá se llama primitivo, ¿no? Entonces, en el mar primitivo, todo va a ser reacción. Como están, por así decirlo, en cercanía, van a hacer reacción. Y ahí es cuando se van a formar los coacervados, que los coacervados son proteínas más agua. Y de los coacervados se va a formar los protobiontes, que los protobiontes, que vino en el pasito creo, que son precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Entonces los protobiontes son es una combinación de diversos macromoléculas y, por ejemplo, lípidos agrupados, carbohidratos y demás, ¿no? Esto nos da los protobiontes. Y los protobiontes, su principal, por así decirlo, el que le ayudó a que se pueda replicar bastante fue el ARN, ya que el ARN tiene una capacidad de autorreplicarse. En la ciencia moderna se dice que, o sea, todas las células eucariotas, de primero va a ser el ADN, ¿no? El ADN va a replicarse, se puede formar otro ADN, pero también tenemos la transcripción, que de la transcripción va a pasar de AN a ARN y después tenemos la traducción, ¿no? Que es de ARN a proteínas. Es decir, que el ciclo normal es el ciclo normal, no puedo completarlo porque no puedo escribir bien en computadora, pero el ciclo normal es de ADN, ARN a proteínas. Pero ¿cómo así si en la Tierra primitiva primero se originó el ARN? Porque el ARN tiene una capacidad de autorreplicarse, que eso creo que le van a dar después en temas futuros, así que no voy a dar mucha bola, pero es al inverso, ¿no? Que lo normal. Y bueno, tenemos un experimento que confirmó la teoría del origen químico, que fue la de Steinle Miller y Harold Urey. Todas estas teorías de la evolución y origen de la vida, si no me equivoco, lo ven en seminario de esta semana. Digo, de la siguiente, o sea, de esta semana. O sea, de esta semana que sigue, ¿no? Ven todo esto, así que lo van a ver más detallado. Entonces tenemos la teoría de Stanley Miller y Harold Urey, que básicamente hicieron lo mismo, o sea, plantearon las condiciones, pero en un laboratorio. O sea, las mismas condiciones que habían en la Tierra primitiva, en la Tierra primitiva la pusieron en un laboratorio. Es decir, pero no veo mi mouse. Ahí está. Es decir, pusieron vapor de agua. El vapor de agua hizo contacto con, en este caso, la fuente de energía son los electrodos. Hizo contacto con el metano, con el hidrógeno y con el amonio, ¿no? Amoníaco, amonio, no me acuerdo. Creo que este es amoníaco. Entonces todo se condensó y se vio que en esta recopilación también habían microorganismos, ¿no? Se originaba la vida. Y esta es la más aceptada por eso, ¿no? Porque tiene bases científicas y se puede comprobar. Hasta ahora la más aceptada, ¿no? Después tenemos la teoría de evolución. Si ya tenemos cómo se creó la vida, ahora tenemos que tener la teoría de la evolución, ¿no? Ah, cierto. ¿Tienen preguntas sobre esta parte, sobre teorías del origen de la vida? Me confirman. Y quiero ver algo. Eh, ya bueno, voy a seguir con la siguiente, pero última acotación del este es que a partir de los protobiontes, ya como tiene ARN y el ARN se puede replicar, ya se forma la célula procariota debido a más procesos que son una bola, pero nunca lo explica, así que no tienen por qué saber o por qué hacerse bolas. Pero bueno, después de la célula procariota sigue la célula eucariota, que eso lo diré más adelante cuando tenga porque la última parte de la clase es sobre la célula, ¿no? Ahí lo diré mejor, ¿no? Bueno, después tenemos teorías de la evolución. Las teorías de la evolución, si no me equivoco, creo que son tres. Primero tenemos lamarckismo, que viene de su creador, que es Lamarck, que es Jean-Baptiste Lamarck, o también llamado transformismo, ¿no?
Esta nos dice que es una transformación gradual, o sea que las especies se transforman debido a la adaptación, o sea, debido a su ambiente. Por ejemplo, en esta foto de acá, nos dice que hace tiempo, por ejemplo, el más conocido es la jirafa, ¿no? Nos dice que hace tiempo la jirafa, su cuello era corto, pero su cuello se fue alargando debido a que necesitaba comer y alcanzar las frutas de los árboles. Ese es el ejemplo más, por decirlo, más básico del lamarquismo. Entonces tenemos la transformación gradual, ¿no? Que nos dice que, o sea, y algo importante de acá es que en esta teoría no hay variabilidad. No dice que todas las especies nacieron por igual, pero fueron cambiando debido a las circunstancias de su entorno, o sea, la adaptación. Después tenemos tendencia a la complejidad. ¿Por qué? Porque mientras más se reproducían, o sea, hay una teoría. Primero voy a decir lo de herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Primero, la herencia de los caracteres ser queridos. O sea, si tú ya habías adquirido una nueva característica por la adaptación del entorno, esta iba a ser heredada a tus hijos, o sea, a tus hijos, ¿no? ¿Y por qué tendencia a la complejidad? Porque mientras más generaciones pasaban, más complejo era, por así decirlo, tu cuerpo, ¿no? Después tenemos ley del uso y desuso. Es decir, que si tú un órgano lo usas más, este órgano se va a atrofiar y por así decirlo va a evolucionar o mejorar, ¿no? Pero si tú no usas ese órgano, o sea, va a estar en desuso, ya se va a, como así decirlo, reducir o cambiar. Hay bastantes ejemplos. Creo que uno bastante es sobre no me acuerdo en ese momento, pero hay bastantes ejemplos de la ley del desuso y desuso, de la ley del uso y desuso. Pero básicamente nos dice eso, ¿no? Que si tú usas una parte de tu cuerpo, esa parte de tu cuerpo se va a atrofiar, o sea, va a, por así decirlo, mejorar. Y si no la usas, tu cuerpo por así decirlo, achicar. No, no me sale el término exacto, pero si no la usas, eh, no, no me sale el término exacto, pero, o sea, como que ya tu cuerpo sabe que no la necesitas y como que o sea, no es como que se elimina completamente, pero no me sale el término. No, pero ya no va a estar, Atrofiar. sí, creo que me equivoqué. Eh, sí, sí, atrofia, justamente. Me confundí o sea, dije eso en ley del uso. O sea, si tú la usas, va a mejorar esa parte y si no la usas, se va a atrofiar. Está bien, perdón. Me ha dado un lapsus. Bueno, después tenemos la otra teoría que es el darwinismo, que fue dada por Charles Darwin, que Charles Darwin es el padre de la teoría, de las teorías modernas de la evolución, ¿no? Charles Darwin nos dice que las especies, o sea, todos no nacen igual. Hay una variabilidad dentro de las especies. Es decir, eh, tú vas a ser diferente a tus hermanos y que entre las especies van a haber unas, por así decirlo, mejores que otras y siempre van a reproducirse las mejores. Es la selección natural. ¿Qué nos dice la selección natural? La selección natural nos dice que siempre es la ley del más fuerte. O sea, los más fuertes o los mejores van a ser los que van a tener más oportunidades, más probabilidades de reproducirse o de permanecer con vida, ¿no? Su supervivencia. Es por eso que siempre la próxima generación va a ser mejor que la anterior. A comparación de lo que nos dijo Lamarck sobre que todos nacen igual, pero van adaptándose debido a las circunstancias, Darwin nos dice que no hay una evolución en vida, o sea, una evolución mientras vives. La evolución se va dando, o sea, cuando tú naces ya naces, por así decirlo, cambiado con otras características. Darwin nos dice que, por ejemplo, con el mismo ejemplo de las jirafas, no todas las jirafas nacen con el cuello corto. Va a haber una que nazca con un cuello un poco más largo que las demás y esa jirafa, al poder tener más oportunidades de comer,
o sea, de alcanzar el árbol, va a ser la que va a tener más probabilidades de reproducirse, de sobrevivir y demás, ¿no? Esa es la principal diferencia entre Darwin y Lamarck. Lamarck nos dice que todas nacen iguales, pero se van adaptando conforme su entorno. En cambio, Darwin nos dice que todas nacen, o sea, todas las especies nacen diferente, hay variabilidad entre ellas. Y esta variabilidad va a hacer que vayan mejorando y vayan, por así decirlo, vayan pasando los más fuertes o las mejores entre sus especies, ¿no? Es por eso que tiene elevada capacidad reproductiva de las especies y una selección natural y una supervivencia del más apto, ¿no? También Darwin nos... y bueno, eso más que todo. Después tenemos el neodarwinismo, que neodarwinismo es una combinación entre la herencia mendeliana y la teoría de Darwin. La teoría de Darwin, que como les mencioné, y la herencia mendeliana es de cómo es que, había un problema en la teoría de Darwin. La teoría de Darwin estaba todo bien, ¿no? Pero no nos decía cómo es que cómo es que todo pasaba de una generación a otra, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu padre, ¿cómo es que tu padre te pasó los ojos azules? ¿Cómo es que tu padre te pasó ciertas características? Esto no lo explicaba la teoría de Darwin, ¿no? Es por eso que también estuvo el neodarwinismo o síntesis moderna, que esta ya nos explicó cómo fue la herencia de una generación a otra, ¿no? Entonces combinó la herencia mendeliana con la teoría de Darwin. ¿Y qué es la herencia mendeliana? La herencia mendeliana nos decía que todo se debía al ADN. Dentro del ADN habían mutaciones y estas mutaciones hacía que se le pase a tu hijo, ¿no? Y fue postulada por Dobzhansky, Haldane, Huxley, Fisher. No creo que pregunten esto porque es mucho nombre, la verdad. Y bueno, básicamente esta teoría fue la que complementó a la teoría de Darwin. Entonces esas son las tres teorías de la evolución. El neodarwinismo, el darwinismo y el de Lamarck. Lamarck, como les dije, nos dice sobre una transformación gradual. O sea, mediante pasa, por así decirlo, tu vida, ¿no? Después, darwinismo nos dice que todas nacen diferentes. Y ahí, en esa diferencia, va haciendo que se evolucione, por así decirlo, ¿no? En esa diferencia va a ser que el más apto de esa diferencia de hijos vaya reproduciéndose o vaya perseverando conforme pase el tiempo. Y esto va a hacer que siempre la siguiente generación va a ser mejor, ¿no? Es la selección natural. No sé si me queda explicar, porque creo que fue la parte más confusa. ¿Me explican, me confirman si tienen dudas o algo? Eh, eh, bueno, voy pasando al siguiente. Creo que Cualquier está cosa. claro. Gracias. Igual, cualquier cosa me dicen al privado si tienen dudas después. Bueno, después, por último tema del día, tenemos la célula. Que la célula va a ser la unidad anatómica y funcional de cualquier organismo o ser vivo, ¿no? Tenemos que la célula va a poder autoconservarse y va a tener una autorreproducción. Esta autorreproducción se da por mitosis o meiosis, que lo explicaré más adelante mejor. Y autoconservación es que ella misma puede conservarse, ¿no? Por ejemplo, si una proteína está mal plegada dentro de la célula, esta célula, mediante los lisosomas, va a hacer que esta proteína mal plegada se elimine o se degrade para así poder que la célula se conserve todavía, ¿no? Y algo importante es que existen organismos unicelulares y pluricelulares. Todos los unicelulares van a ser procariotas y los pluricelulares ya van a ser eucariotas o procariotas creo que también, ¿no? Dentro de los pluricelulares tenemos los hongos, las plantas, nosotros mismos y demás, ¿no? Y cada célula va a tener diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la célula de tu cerebro no va a ser la misma que la célula de tu pie. Tu estoclasto no va a ser lo mismo que tu plaqueta y demás, ¿no? Y cada célula tiene diferente forma que la demás, ¿no? Como justamente esta, voy a poner mejor láser porque casi no uso la pluma. Por ejemplo, esta célula de acá no va a ser la misma que esta. Esta creo que son bacterias, pero es como, como ejemplo, ¿no? Después hay dos tipos de células. Tenemos la procariota y la eucariota. La eucariota va a ser la que veremos durante todo el ciclo.
Por ejemplo, en las clases que nos hablen sobre membrana plasmática, sobre mitocondrias, va a ser la que veremos todo el ciclo. La célula procariota se diferencia fácilmente de la eucariota porque, en primer lugar, la procariota es más pequeña. En segundo lugar, todas las procariotas van a tener un flagelo. En cambio, las eucariotas, pocas de ellas tienen flagelo. Y flagelo va a ser como esta colita de acá. Que esta colita de acá va a ser la que se va a encargar de la locomoción, ¿no? Tenemos que la célula procariota, su principal característica es que tiene un núcleo no definido. O sea, su núcleo no está definido. Esa es la principal característica, ¿no? Vamos a tener que va a tener tres capas, por así, en su parte de afuerita, por así decirlo, ¿no? Va a tener una pared celular, una membrana plasmática y una cápsula que no menciona acá. La cápsula va a ser la que va a estar más para afuera, la pared celular va a ser la que va a estar en medio, que está conformada por peptidoglucano, mureína y ácidos orgánicos, y la membrana plasmática va a ser la que va a estar más adentro, que la membrana plasmática va a tener una permeabilidad selectiva. ¿Qué es permeabilidad selectiva? Va a decir que no cualquier elemento va a poder pasar a través de esta membrana. O sea, va a seleccionar cuáles van a poder pasar. Y creo que justamente en la próxima clase o una de esas clases se va a ver mejor sobre esta permeabilidad selectiva, que mediante proteínas transportadoras van a poder pasar estos elementos que no van a poder pasar por difusión. Difusión es únicamente por... difusión es el paso de los elementos o sea, no más por, o sea, de mayor a menor. O sea, mientras más, por ejemplo, si intracelular hay más cantidad de potasio, esto va a hacer que vaya al lugar donde hay menos cantidad para que haya un balance. Pero esta permeabilidad selectiva no le va a dejar pasar. Esto lo voy a explicar mejor en la siguiente clase porque creo que se van a confundir como no está completo la explicación. Pero mejor la siguiente clase para que no se hagan bolas. Después tenemos el nucleoide, que a diferencia de la eucariota, que es nucleolo, o sea, en la parte central es núcleo, pero dentro del núcleo va a haber un nucleolo. En la célula procariota no hay ni núcleo ni nucleolo, hay nucleoide con una I y D al final, ¿no? Que esta va a carecer de carioteca. ¿Y qué es una carioteca? Carioteca es la membrana nuclear. Va a ser la membrana que va a envolver al núcleo. Y si no tiene membrana que envuelva este núcleo, todo va a estar disperso, como se ve acá en el ADN nucleoide. O sea, este ADN nucleoide que va a estar un poco enredado se ve todo disperso. ¿Por qué? Porque no tiene carioteca, no tiene una membrana nuclear, ¿no? Después tenemos en el citoplasma, que el citoplasma contiene enzimas degradativas, que estas enzimas degradativas van a ser la función del lisosoma, que en este caso, en la célula procariota no hay lisosoma, pero va a ser la función que haría un lisosoma mediante las enzimas hidrolíticas, ¿no? Las enzimas hidrolíticas lo van a ver más adelante, pero las enzimas hidrolíticas van a ser las que van a romper ese enlace, eh, ese enlace que es las enzimas hidrolíticas. Pero igual lo van a ver en bioquímica, así que no hace falta que sepan. Pero siempre que vean enzimas hidrolíticas, va a ser degradar. Siempre que vean que al final de una enzima dice lasa, va a ser degradar. Por ejemplo, la lipasa, la nucleasa. La nucleasa va a degradar los ácidos nucleicos, la lipasa va a degradar los lípidos y así, ¿no? Demás. Siempre que vean un asa, va a ser degradar. Eso lo digo como dato general, pero igual lo van a ver mucho más adelante en bioquímica, así que no hace falta que se preocupen. Después tenemos los dos plásmidos, ¿no? Tenemos el plásmido F y el plásmido R, que estos son pequeñas moléculas de ADN extracromosómico que van a tener dos funciones. El plásmido F va a ser para la conjugación bacteriana, va a ser para pasar información genética de una bacteria a otra bacteria, de una procariota a otra procariota. ¿Y esto por dónde lo hace? Lo hace mediante los pilis, que los pilis van a ser los encargados de pasar información de una célula a otra célula. Y los pilis también van a tener en parte una función de locomoción, pero no es la principal, ¿no? La principal es el flagelo, el que se va a encargar de la locomoción. Después tenemos el mesosoma, que el mesosoma se va a encargar de la respiración celular. Y por último tenemos que la procariota se reproduce mediante fisión binaria, que a diferencia de la eucariota tiene otros métodos de reproducirse, que después de esto veremos una tabla comparativa, ¿no?
Y bueno, eso sería todo sobre la procariota. Ah, y algo importante es que a diferencia de la eucariota obviamente tiene todas sus organelas, ¿no? Pero en cambio, la procariota, hay diferentes fuentes. Hay fuentes que dicen que la procariota no tiene una organela, hay fuentes que consideran la única organela el ribosoma, pero la procariota carece casi completamente de organelas. Organelas me refiero a, por ejemplo, mitocondria, retículo endoplasmático, ¿qué más? Y demás, ¿no? O sea, aparato de Golgi y demás organelas que se encuentran en el citoplasma del eucariota. Que la eucariota, por eso les mencioné que iba a ser la más abordada en todo el ciclo de biología, porque va a ser, como así decirlo, la más completa o la más moderna. Porque la bacteria, o sea, las procariotas, son, por así decirlo, un antepasado de la eucariota, porque la procariota después evoluciona a eucariota y esto lo hace mediante endosimbiosis, que endosimbiosis es que van a entrar, una procariota va a estar así y va a evolucionar a una eucariota mediante endosimbiosis, que va a ser, como así decirlo, un adquirimiento de diversos elementos, ¿no? Que van a hacer que al final se convierta en eucariota. La teoría no lo abunda bastante, pero es medio sencillo, pero solo tengan en cuenta que una procariota se transforma en eucariota mediante endosimbiosis, que es la teoría endosimbiótica, si no me equivoco. Bueno, tenemos la célula eucariota que vamos a ver presente en hongos, protozoarios, plantas y animales. Que la célula eucariota va a tener diferentes mm, contenidos, ¿no? Vamos a tener que, a diferencia de la célula procariota, la célula eucariota únicamente va a tener membrana plasmática en casi todos sus especies de células eucariotas, por así decirlo, todas sus clases de células eucariotas. Pero hay excepciones. Únicamente la célula eucariota va a tener pared celular en las células vegetales y en los hongos. Esas son las únicas dos ocasiones en las cuales se va a ver pared celular. En todas las demás únicamente se va a ver membrana plasmática, que va a ser una bicapa lipídica, la membrana plasmática, en la cual vamos a encontrar fosfolípidos, colesterol, proteínas integrales de membrana y demás. Eso lo verán en el próximo tema de membrana plasmática, así que no voy a decir mucho. Y como les comenté, ¿no? Eh, en las células vegetales vamos a observar una pared celular en las células eucariotas. En los hongos también vamos a ver una pared celular. La pared celular de las plantas va a estar conformada por celulosa. Y en las plantas vamos a tener tres componentes esenciales, ¿no? Uno que va a ser el cromoplasto, cromoplasto. Vamos a tener también el cloroplasto, perdón. Cloroplasto, el cloroplasto y cloroplasto. Estos van a ser tipos de células que vamos a encontrar en las plantas. Una de ellas le va a dar color a los frutos, a las hojas y demás, el cual va a ser el cromoplasto, que este va a le va a dar este aspecto anaranjado, amarillo a los frutos y demás, ¿no? Después tenemos el cloroplasto, que va a ser el que se va a encargar de la fotosíntesis y además le va a dar ese aspecto verdoso a, por ejemplo, el tallo y demás, ¿no? Tenemos estos dos componentes esenciales de las plantas, ¿no? Después había otro que se llama leucoplasto también, creo, que eso ya no hace falta que lo sepa. Después tenemos en la célula eucariota, como les mencionaba, tenemos diferentes organelas, la cual va a ser el aparato de Golgi. Vamos a tener vesículas, vamos a tener mitocondrias, vacuolas, lisosomas. Algo importante es que en la célula eucariota va a haber un sistema endomembrana, es decir, que del núcleo a la membrana plasmática va a haber conexión, todo va a estar conectado. Primero, de la membrana nuclear, o sea, núcleo, su membrana nuclear, su carioteca. Su carioteca va a estar conectada con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático va a estar conectado al aparato de Golgi y el aparato de Golgi a la membrana plasmática y así, ¿no? Entonces va a haber un sistema endomembrana, todo va a estar conectado, ¿no? Tenemos el núcleo, que va a tener su membrana nuclear, como le mencioné, que en esa membrana nuclear van a haber huequitos, que estos huequitos va a ser el poro nuclear. Por ahí van a pasar
los elementos, ¿no? Por ejemplo, también el ribosoma tiene una forma de que se dé su ribosoma como tal, ¿no? Antes de que el ribosoma ya esté como un ribosoma maduro, por así decirlo, antes de eso, primero tiene que pasar por unas etapas, ¿no? Primero, en el retículo endoplasmático vamos a encontrar sus dos fases, sus dos tipos de retículo endoplasmático. Un retículo endoplasmático va a ser rugoso y otro va a ser retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso vamos a ver que se va a dar la síntesis de lípidos. En el retículo endoplasmático rugoso va a haber síntesis de proteínas integrales de membrana. Y esto lo va a hacer mediante unas proteínas ribosomales, ¿no? Va a haber unos ribosomas que van a estar, estos puntitos de acá, ¿no? Estos puntitos de acá, que ven acá en el retículo endoplasmático rugoso, van a ver que estos son ribosomas. Estos ribosomas se van a encargar de crear proteínas ribosomales. Estas proteínas ribosomales van a entrar al núcleo. Y algo que también va a entrar al núcleo para poder conjugarse y combinarse con estas proteínas ribosomales va a ser el ARN ribosomal. Porque el ARN tiene tres tipos. Tiene el ARN mensajero, el ARN ribosomal y demás tipos, ¿no? Y este ARN ribosomal va a entrar al núcleo junto con las proteínas ribosomales y acá se van a combinar. Cuando salen al citoplasma, ya se va a convertir en un ribosoma como tal, ¿no? Esa es la forma como se crean los ribosomas. Igual, no creo que pregunten, nomás le digo como dato, ¿no? Entonces tenemos diferentes organelas. Por ejemplo, las mitocondrias, que en las mitocondrias se va a dar toda la energía que requiere la célula mediante la respiración celular. En esta mitocondria se va a generar el famoso ATP, que el ATP es la moneda energética del cuerpo. Por ejemplo, no es lo mismo, no va a tener las mismas mitocondrias una célula que no se use tanto a una célula que esté en activo movimiento. O sea, no hay tantas mitocondrias en el músculo a que, por ejemplo, en el intestino delgado. No hay las mismas mitocondrias. En el músculo va a haber más mitocondrias porque el músculo requiere más energía como es de uso constante. Es por eso que las mitocondrias generan ATP mediante respiración celular, que seguramente lo vean después, ¿ya? Así que no voy a abundar bastante. Después tenemos también los lisosomas, que los lisosomas son los que se van a encargar de la degradación mediante también enzimas hidrolíticas. Eso, hay un tema específico de lisosomas más adelante, creo que es el tema 7, así que no lo... Igual, esto no lo abundo bastante porque, si no me equivoco, cada organela de la célula eucariota tiene su tema. O creo que a veces avanzan dos por tema, sí. Los que sí me acuerdo que sí o sí tienen su tema es el núcleo, la mitocondria, los lisosomas. eh, Creo que también el retículo endoplasmático. Pero el retículo endoplasmático es algo sencillo, ¿no? Que el retículo plasmático va a tener sus, por así decirlo, sus imaginaciones, va a tener sus dos tipos, el rugoso y el liso. El liso siempre asócienselo con lípidos, el rugoso con proteínas integrales de membrana, mediante los ribosomas que están pegaditos a ellos. No confundan a, a que el retículo plasmático rugoso no sintetiza a las proteínas. El que sintetiza a las proteínas es el ribosoma, que su principal característica del ribosoma es sintetizar proteínas. Su principal característica del ribosoma es degradar materiales, ¿no? Mitocondria, generar energía. Vacuolas va a ser una reserva y también va a guardar agua, las vacuolas. La vesícula va a ser la que se va a encargar de empaquetar, ya sea mm, ya sea compuestos provenientes del aparato de Golgi y demás, ¿no? También tenemos las fibras internas, la membrana plasmática, como le expliqué, poro nuclear, centriolo. Centriolo va a ser el que se va a encargar de dar la estructura. Después tenemos que también flagelo. El flagelo es más característico de la célula procariota, pero también se va a encontrar en células eucariotas. Un gran ejemplo es el espermatozoide, como en su típica foto que tiene una colita abajo. Esa va a ser
uno de los pocos ejemplares de células eucariotas que tengan flagelo, porque la mayoría no tiene flagelo. La mayoría en una foto la van a ver como una redondeada, ¿no? En el citoplasma que vamos a encontrar todo, por así decirlo, flotando, todos los organelas y demás, y también va a tener un citoesqueleto. La principal diferencia entre célula eucariota y procariota es el núcleo. Uno tiene núcleo definido y otro no tiene núcleo definido. La procariota no tiene núcleo definido, la célula eucariota tiene un núcleo definido o verdadero. Esa es la principal diferencia. Después que las organelas, en la célula eucariota hay muchas más organelas que en la célula procariota, que la célula procariota casi que se ve vacío. Tiene poca, si ven esta foto, eso es casi todo lo que tiene, no tiene muchas más cosas. Pero en cambio, en la célula eucariota, acá hay demasiadas cosas y más cosas que no se mencionan acá. Que, por ejemplo, en la membrana plasmática, que se encuentran más cosas, proteínas estructurales y demás, ¿no? ¿Y qué más acá? Principales diferencias, eso, las organelas. El pili, también el pili es característico de la procariota, que es su forma de comunicarse, ¿no? Pero en cambio en la célula eucariota su comunicación va a ser mediante señales químicas o también por el contacto directo, que esto se verá en otro tema. Señales químicas, por ejemplo, que la célula, mediante su membrana plasmática, va a liberar, por ejemplo, no sé, potasio que va a tener su receptor en la otra membrana plasmática y esto va a activar unas cascadas de reacciones que van a hacer que se comuniquen entre ellas, ¿no? Y más tipos de contactos o comunicación entre ellas que la verán en dos temas, creo. Y tenemos las diferencias entre la célula procariota y la eucariota, ¿no? La célula procariota va a tener un núcleo ausente. Pero lo que sí tiene es nucleoide. Núcleo no tiene, pero sí tiene nucleoide. Si te preguntan si la célula procariota tiene o no tiene núcleo, no tiene núcleo. Lo que sí tiene es un nucleoide. Es decir, como dije, no tiene un núcleo definido. Y si no tiene un núcleo definido, no tiene núcleo. Lo que tiene es nucleoide, ¿no? Que es un núcleo primitivo también se llama. Y el nucleoide no tiene su carioteca, como les mencioné, su membrana nuclear. Después tenemos la célula eucariota, que sí va a tener núcleo, se llama núcleo verdadero, algunos le dicen, un núcleo definido, con membrana, ¿no? Con su característica, que es una membrana nuclear. Que la membrana nuclear también va a ser una membrana doble, va a ser una bicapa, ¿no? Su tamaño siempre va a ser la célula eucariota mayor que la procariota. Organelas no poseen ningún organelo, también como les mencioné el ribosoma, a veces lo consideran, pero mayormente no poseen ningún organelo, ¿no? Posee organelos membranosos, mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas, retículo endoplasmático y demás, ¿no? Diversos organelos membranosos. El ADN va a estar bien compactado en la célula eucariota, va a ser lineal, compactado, con proteínas llamadas histonas. Esto lo verán en el tema del núcleo, así que no intenten, por así decirlo, ya abarcar todo en la primera semana. Todo poco a poco lo verán. Después, en la célula procariota vamos a ver que va a estar circular y va a estar en el nucleoide. O sea, y como el nucleoide no tiene su membrana nuclear, va a estar todo esparcido, ¿no? Puede tener plásmidos, que plásmidos, como le mencioné, va a ser el plásmido F y plásmido R. Plásmido R va a ser para la resistencia a antibióticos y plásmido F, que también se relaciona con la fertilidad, va a ser más que todo eh, para la herencia de, o sea, la comunicación entre una célula a otra y ahí le pasa la herencia, ¿no? El citoesqueleto, que no se menciona en el documento, pero el citoesqueleto en la membrana procariota no hay, en la célula eucariota sí va a haber, que van a ser los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Los microfilamentos, que su proteína característica va a ser la actina, los microtúbulos, que su proteína característica va a ser la tubulina, y los filamentos intermedios, que su proteína característica va a ser la queratina. Eso lo verán igual, como les dije, más adelante, así que por eso no hago mucho hincapié, ¿no? La división celular es importante, que la procariota se va a dividir mediante fisión binaria, que fisión binaria va a ser que de una célula van a haber dos células hijas iguales, ¿no? Eso va a ser la fisión binaria, que es bastante
igual a la mitosis, solo que la mitosis se da en célula eucariota y en la célula procariota va a ser la fisión binaria, ¿no? La mitosis va a ser lo mismo que la fisión binaria, pero en eucariota, porque en la mitosis se va a dar de una célula madre, van a nacer dos células hijas iguales, idénticas, no van a tener diferencias, van a tener todos los mismos cromosomas, todo igual. O sea, eso va a ser la mitosis. Y la meiosis va a ser que de una célula van a haber cuatro células hijas. Y en las cuatro células hijas van a estar como que un cuarto de cromosomas para cada una. O sea, no todas van a ser iguales. Por eso, en esas cuatro hijas, va a haber menos material en cada una, ¿no? Por ejemplo, si el total es 40 cromosomas, en cada uno va a tener 10 cromosomas, 10 cromosomas, 10 cromosomas, 10 cromosomas. Así es la meiosis y mitosis. Es fácil de diferenciar, pero eso es todo, ¿no? Igual hay más procesos en la mitosis y meiosis que creo que también se ve más adelante en la serie, en la clase de núcleo, pero la más importante es la mitosis, ¿no? Después tenemos la respiración, que la respiración en las células eucariotas se va a dar en la mitocondria. Ahí es cuando se va a intercambiar el NADH, el FATH y se va a dar ATP. Igual lo verá más adelante. En la célula procariota se da en el mesosoma, que va a ser una imaginación de la membrana. Y después tenemos algunos bancos que he sacado de antiguos, así que no creo que estén iguales porque últimamente han incrementado la dificultad de todos los exámenes, por así decirlo, pero son sencillas. Así que esto lo pido a ustedes que contesten, ya, o sea, pero que contesten con el por qué, porque ya están subrayadas. Así que, ¿quién quiere participar? La mayoría de proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria son sintetizadas ¿dónde? Nucleolo, ribosomas, ribosomas sobre traslocones del retículo endoplasmático rugoso, desde el ADN mitocondrial, desde el ADN citoplasmático. ¿Quién? Ah, Ariana, no se te escucha, Ariana. No soy yo. Espérate. Ariana, no se te escucha, Ariana. O si no, escríbelo en el chat. Igual arriba puedes cambiar tu dispositivo de salida. Ahí donde dice micrófono, la flechita, sale para cambiar dispositivo de salida. ¿Alguien más que quiera participar mientras Ariana soluciona su micrófono? Chicos, no han tomado lonche, no han tomado su pan. Ya bueno, esta la voy a contestar ya, porque nadie quiere participar. Bueno, la mayoría de proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria son sintetizadas en... Siempre que hayan proteínas sintetizadas, los ribosomas son los que se encargan de sintetizar proteínas. Entonces acá descartamos nucleolo, obviamente no. No pongo- nucleolo, obviamente no. Ribosomas libres en el citosol, puede ser. Ribosomas sobre traslocones del retículo plasmático rugoso, puede ser también, porque ribosomas son los que se encargan de sintetizar proteínas. ADN mitocondrial, no. ADN citoplasmático, poco. Entonces acá hay una diferencia, ¿no?
Que los ribosomas libres en el citosol sí son los que se encargan de sintetizar proteínas. Los ribosomas también, o sea, los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso también se encargan de sintetizar proteínas, pero la diferencia es que los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso se encargan de sintetizar proteínas, pero proteínas integrales de membrana. Esa es la principal diferencia. Y las proteínas libres son dadas por los ribosomas libres en el citosol. Es por eso que la mayoría de proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria son sintetizados por ribosomas libres en el citosol. Si te pregunta, la mayoría de proteínas integrales de membrana, ¿dónde son sintetizadas? Ahí sí serían los ribosomas sobre translocones del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y me avisan si tienen dudas de la célula o de esa pregunta, me avisan ya. Fernanda, ¿te parece en la célula o la pregunta? Ah, en la pregunta. Mira, en general, o sea, términos o definiciones generales, tenemos que los ribosomas son los que se encargan de sintetizar proteínas, ¿sí o no? Los ribosomas van a ser los que se encargan de sintetizar proteínas. Y en el retículo endoplasmático rugoso van a haber ribosomas. Acá van a haber ribosomas. Pero los ribosomas que están en este retículo endoplasmático rugoso se van a encargar de generar o de sintetizar proteínas, pero proteínas integrales de membrana. O sea, las proteínas que van a estar por acá, o sea, metidas en la membrana, esas van a generar el retículo endoplasmático rugoso. Pero los ribosomas que están esparcidos por el citosol, esos van a encargarse de generar las proteínas libres o proteínas que requieran diversos organelas. Por ejemplo, proteínas de aparato de Golgi. Eso lo va a hacer los ribosomas del citosol. Pero si te pregunta ribosomas que van a estar integrales a la membrana plasmática, eso sí lo va a hacer el retículo endoplasmático rugoso mediante sus ribosomas que van a estar en traslocones. Es por eso que en este caso la respuesta es ribosomas libres en el citosol y no ribosomas sobre traslocones del retículo endoplasmático rugoso, porque estos ribosomas que van a estar en traslocones del retículo endoplasmático rugoso van a ser proteínas integrales de membrana, o sea, las proteínas que van a estar en la membrana plasmática. Eso va a ser la principal diferencia, ¿no? Sí. Ya. Entonces, imagínense si tienen más dudas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. De hecho, 6 preguntas de banco. Contienen enzimas digestivas que facilitan el rompimiento de moléculas grandes, almidones, lípidos y proteínas. A ver, chicos, chicas, participen, por favor. Me tienes que decir respuesta y por qué. A ver, Fernanda. Creo que más que todo, como dice, rompimiento de moléculas, tendría que ser pues el lisosoma ya que se encarga de degradarlas, ¿no? Está bien, está bien. ¿Sabes qué tipo de enzimas degradan los almidones lípidos? O sea, es- pregunta bonus. A ver, Isabela. No, creí que iba a decir que a quien degrada los lisosomas, perdón. A ver, ¿qué era? No, creí que era, pero es que me equivoqué. Ah, bueno, está bien lisosomas, ¿no? Porque el aparato de Golgi, nada que ver, se encarga de otras más cosas que verán después. Retículo inflammático, nada que ver, ¿no? Porque tiene su retículo inflammático rugoso y liso, liso para lípidos, rugoso para proteínas integrales de membrana. Mitocondria, energía, nada que ver. Ribosomas, nada que ver, porque es síntesis de proteínas. Entonces, también por descarte, si no saben lisosomas, o sea, si no saben, o sea, exactamente qué es lisosoma, también lo pueden sacar por descarte, ¿no? Algo importante de exámenes es que usen bastante la lógica y el descarte. Si no saben la respuesta, empiezan a descartar. Y ya, por ejemplo, si te quedan 3 respuestas, es un 33% de que tengas suerte y marques bien. Pero si no descartas, vas a tener por ahí un 20% de que tengas la buena, ¿no? Si le haces a la suerte. Entonces, los lisosomas exactamente son los que se van a encargar de degradar, o sea, de romper moléculas
Y este rompimiento molecular lo hacen mediante las enzimas serolíticas, ¿no? Como les mencioné. Bueno, la siguiente es, son estructuras globulares sin membrana formados por varios tipos de proteínas asociados a ARN ribosomal. Ah, chicos, chicos. Participen, 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 participen. Tapa la pantallita. Sí, por Descartes. Arizala. Ahora sí, bueno, ahí mismo lo dice el ARN ribosomal es el del ribosoma. Eh, yo no le dije nada de globulares sin membrana, no le dije características del ribosoma, pero ustedes por descarte. Y acá mismo en la respuesta te dice ARN ribosomal. Pero capaz, si no sabes qué es ARN ribosomal, ahí ya te puedes perder un poco. Pero si tú ya sabes que el ARN, R minúscula, es ribosomal, ahí tú ya al toque sacas la respuesta, ¿no? Ribosomas, nada que ver, mitocondria, nada que ver, aparte de Golgi, nada que ver. Igual ustedes también lo pueden sacar por si tiene membrana o no. Porque, por ejemplo, el lidosoma, por su foto misma, o sea, su foto que vieron en la célula eucariota, ustedes vieron que la célula mitocondrial sí tiene membrana. Más bien tiene dos membranas, tiene una por afuera y una por adentro. Que la por adentro va a estar, por así decirlo, en zigzag. Tiene un nombre específico ese tipo de movimiento, pero va a estar como que en zigzag, por así decirlo, ¿no? Aparte de Golgi también tiene membrana. El retículo plasmático obviamente tiene membrana. El ribosoma no les mencioné, pero no tiene membrana, ¿no? Estructuras globulares sin membrana, ¿no? Eh, bueno, después tenemos uno sobre el principio del tema, o la mitad de la clase, creo. Lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo son teorías de facileta. Isabela. Pero dime como un bonus, ¿cuáles son las cuatro teorías del origen de la vida? Las cuatro teorías del origen de la vida son la panspermia, ay, ¿cómo se llama? El, la, la espontaneidad cuando sale de la Ujú. nada de cosas inertes, el creacionismo y mm, ay, no me acuerdo de la cuarta. Es Bueno, importante, es esa. pero la pregunta es, el lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. Los tres, este, se basan en el cambio generacional, en la evolución. Así que, pues, son teorías de evolución. Ah, bueno, y la Ya, evolución, sí. está bien, está bien. Está bien, Isabela. Bueno, la siguiente. Teoría que describe la aparición de células eucariotas como consecuencia de incorporaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre. Esta no le hice mucho hincapié, pero vino en pregunta antes, ¿no? Igual, no le hice un PPT, dice, pero es que hay bastantes preguntas que son como rebuscadas, que son como que de pequeñas partes del PPT. No siempre te van a preguntar lo obvio. Igual en los exámenes hay siempre 20 fáciles, 10 intermedios y 10 difíciles. Si estudiaste, siempre vas a sacar más de 10. Si estudiaste bien, siempre más de 15, porque hay 10, 20 fáciles, 10 intermedias, que las 10 intermedias son, por ejemplo, esta de acá, que tampoco es tan difícil. Y después las 10 difíciles puede ser preguntas de práctica o preguntas de fotos. Por ejemplo, a mí me vino una pregunta en un examen que era una foto que había en un PPT, que el doctor ni lo habló, solo era una foto que sale en el PPT, que si no veías bien el PPT no te dabas cuenta. Pero en ese PPT había son una serie de procesos y acá decía un nombre. Por ejemplo, decía, no sé, lectina. Y preguntó algo sobre esto. Esas son las preguntas 10 difíciles. Pero siempre si estudias lo básico, siempre vas a sacar más de 15. Bueno, teoría que describe la aparición de células eucariotas como consecuencia de recuperaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre. Esta es en simbiosis. No voy a preguntar porque es difícil. Y creo que este es un tema después. Creo que no es para... A ver, dice. Me explicaron, es como si una célula protozoa se hubiera comido una bacteria y que esa bacteria se transformó en una mitocondria, en una organela. Para que no me olvide. Sí, sí, creo que es algo así.
Igual no me acuerdo porque, o sea, la verdad no le hice, no estudié bien esa parte. Sí, pero, o sea, solo tengan en claro que de una procariota para pasar a una eucariota va a ser por una endosimbiosis, ¿no? La teoría de endosimbiosis. Y sí, creo que estoy casi seguro que es como dice Fernanda, ¿no? Que cada bacteria se va a incorporar a otra bacteria, esa va a ser la endosimbiosis, que esta bacteria que se incorporó se va a transformar, por ejemplo, en mitocondria y en diferentes organelas que ya tengan la eucariota, y así como se conforma la eucariota que ya conocemos. Eh, Después tenemos pared celular constituida por peptidoglucano y ácidos orgánicos. Es característico de una célula. A ver, chicos, ponen esa. Chicos, está fácil esa. Bueno, pared celular constituida. ¿Por qué dice pared celular? Eh, Porque en las células van a tener un espacio que va a conectar del citosol al espacio extracelular, que en las procariotas va a estar dividido por tres capas. Una va a ser la cápsula, que va a ser la que va a estar más afuera, la del medio, que va a ser la pared celular, que acá se ve, la del medio, que va a ser la pared celular, está acá, que va a ser la fuera de la cápsula, y la de dentro va a ser la membrana plasmática, ¿no? La pared celular, como dice, constituida por peptidoglucano, mureína y ácidos orgánicos. La membrana plasmática, constituida por fosfolípidos, colesterol y demás, ¿no? En las células eucariota, únicamente en la mayoría vamos a ver solo membrana plasmática. Las excepciones son los hongos y las células vegetales. Ahí vamos a ver pared celular, aparte de la membrana plasmática, pero cápsula no vamos a ver en ninguna célula eucariota. En la célula vegetal, acá para hacer un pequeño repaso, la célula eucariota, células eucariotas de las células vegetales, vamos a tener cromoplastos y cloroplastos. Cloroplastos van a ser los que se van a encargar de la fotosíntesis y los que van a ver el aspecto verdoso. El cromoplasto va a ser el que le va a dar aspecto anaranjado o amarillo, ¿no? Es por eso que acá pregunta, la mayoría de proteínas NES, no, eso no, perdón. Eh, Está acá, pared celular constituida por peptidoglucano y ácidos orgánicos. Es característico de una célula. Mira, con leer nomás pared celular, ya ustedes intuyen que es procariota, ¿no? De frente procariota. Porque como les mencioné, la, la eucariota mayormente solo tiene membrana plasmática. La pared celular tienen pocas células eucariotas, ¿no? Protobiante, nada que ver. Protobacteria, nada que ver tampoco. Arquea, tampoco nada que ver. Es por eso que por descarte ya ustedes están entre eucariota y procariota. Ya tienen, si no saben, ya un 50% de probabilidad de que acierten, ¿no? Pero en este caso es procariota, ¿no? Porque es la única que tiene pared celular característica, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Si tienen preguntas, a ver. Si tienen preguntas o algo, me avisan al interno si no les gusta hablar o si quieren dicen por acá. Pero bueno, eso sería todo. Ah, chicos, le voy a mandar el post-test ya. El post-test va a ser igual que el pre-test, pero es para que... Para tener clase.